Hola, hola, hola. Bendiciones, seguimos. Club de Lectura Crecer. Bueno, este club nació gracias a mi amigo Yokoi Kenji, que me inspiró a seguir sus pasos con el tema de la lectura. Y bueno, obviamente la lectura que a nosotros nos importa y nos edifica mucho, ¿no? La lectura de la fe y de la lectura que nos hace crecer espiritualmente. Bueno, continuamos con nuestra lectura. Hoy comenzamos nuestro tercer libro. Ha sido todo un reto en mi... Bueno, yo no creo que me haya leído dos libros en un año. Yo llevo muchos años donde hemos visto que, wow, poder llegar a leer un libro era una lucha. Yo, como les contaba, leía lo que necesitaba y desechaba. Y así me la pasé mucho tiempo. Y bueno, leyendo, chévere. Estamos creciendo, estamos creciendo. El libro de hoy es de una mujer que fue entrenada en Rema. Su pastor era discípulo, bueno, conocedor y estudiante de Rema Internacional. Se llama Joyce Meyer, una gran escritora y maestra, una mujer de Dios impresionante que admiro y respeto por sus enseñanzas. El título de este libro le va a bendecir. Se titula Cambia tus palabras, cambia tu vida. Esto va a ser poderosísimo, muy poderoso. Entonces dice así la introducción, comenzamos leyendo. La mayoría de nosotros no entendemos lo poderosas que son las palabras y el efecto tan grande que tienen en nuestras vidas. Piénsalo, incluso dos simples sílabas, papá, son lo bastante poderosas para hacer llorar a un hombre adulto cuando su bebé las pronuncia por primera vez. Yo creo que las palabras contienen un tremendo poder. Puede ser positivo y constructivo o poder negativo. En Génesis leemos que Dios utilizó palabras para crear el mundo en el que vivimos. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que en la lengua hay poder de vida y muerte. Esa es una frase sorprendente y que deberíamos tomarnos en serio. Cada vez que pronunciamos palabras, estamos pronunciando vida o muerte a quienes nos oyen y a nosotros mismos. Por tanto, necesitamos ser cautos en cuanto a las palabras que decimos. Nuestra boca da expresión a lo que queremos, pensamos y sentimos. Por tanto, revela mucho acerca de la persona que habla. Podemos aprender mucho sobre nosotros mismos solamente escuchando las cosas que decimos. Mateo 12, 34 al 35 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Nuestras palabras son el resultado de nuestros pensamientos y actitudes interiores. Se podría decir que nuestras palabras son una pantalla de cine que revela lo que hemos estado pensando y las actitudes que tenemos. Creo que nuestras palabras pueden aumentar o disminuir nuestro nivel de gozo. Puede afectar a las respuestas a nuestras oraciones y tiene un efecto positivo o negativo en nuestro futuro. Deberíamos prestar mucha atención a lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos acerca del poder de nuestras palabras. Cuando una persona no está satisfecha con el estado de su vida, sería sabio hacer inventario de las palabras que ha pronunciado. Dios tiene un buen plan para cada uno de nosotros, pero no se producirá automáticamente sin nuestra cooperación. Somos colaboradores de Dios en esta vida y Él quiere que estemos de acuerdo con lo que Él ha hablado sobre nosotros en su palabra. A medida que leas este libro, creo que obtendrás una nueva perspectiva en cuanto al hecho de que a medida que cambies tus palabras, puedes cambiar tu vida. Primera parte, capítulo 1, el impacto de las palabras. Teresa era una fabulosa trabajadora, amiga y colega. Todos en su oficina la querían, desde sus jefes hasta la señora de la limpieza. Ella siempre tenía una palabra amable para todos. Uno de sus mayores atractivos era su sorprendente capacidad de ayudar a las personas a sentirse bien consigo mismas. Ella podía hacer que alguien cuyos sentimientos hubieran sido heridos se sintiera como lo mejor del mundo, desde las rebanadas de pan.
Ella podía hacer que un colega inseguro se sintiera como un genio. Su sentido del humor siempre elevaba el ánimo de los demás y les hacía reír, incluso si estaban molestos o infelices. No solo eso, sino que ella también era inteligente, muy inteligente. En los 5 años que llevaba en el trabajo, había recibido 3 ascensos y su jefe le había dicho recientemente que estaba en la vía rápida hacia un puesto de gerencia. Si las cosas continuaban de la misma manera, ella incluso podría esperar una vicepresidencia solamente unos años después. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en un proyecto, descubrió que su jefe había incluido una cita con mal juicio en un discurso que había escrito y que le había pedido a ella que editase. Él había escrito una imprudente broma que a algunos podrían parecerles ofensiva. Teresa agarró el teléfono para dejarle un mensaje de voz y decirle lo que pensaba. Dijo: ¿en qué estaba pensando, jefe? ¿No se da cuenta de que el director general aborrecerá esa broma? Y él no tiene sentido del humor. Desgraciadamente, en lugar de enviar el mensaje de voz a su jefe, Teresa, sin darse cuenta, presionó un botón que envió el mensaje a todos en la empresa. A la mañana siguiente se produjo el caos. Aunque Teresa no fue despedida, no obtuvo el siguiente ascenso, ni tampoco el siguiente después de ese. El haber presionado el botón había sellado su futuro en la empresa. Ese es un incidente extremo, pero hay muchos otros en la actualidad que tienen consecuencias mucho mayores. Los niños ya no se burlan unos de otros. Se acosan unos a otros. Y el acoso escolar no es una excepción entre los estudiantes, es la norma. No solo suceden en la escuela o en el parque, también se producen en la internet. De hecho, una nueva palabra ha entrado en nuestro vocabulario: ciberacoso. Facebook ahora se utiliza a veces como arma. Nunca en la historia del mundo las palabras han sido tan baratas, rápidas, irrevocables y virales. Mediante teléfonos celulares y la internet ahora tenemos mensajes de textos, correos electrónicos, mensajes instantáneos, blogs, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además tenemos radio, televisión y medios de comunicación impresos. Las palabras vuelan por la atmósfera como nunca antes. En junio de 2010, el 77.2% de los estadounidenses usan la internet, 267 millones de personas, una cuarta parte de la población mundial en la línea. El 41% de todos los estadounidenses mantienen activamente una página de perfil en Facebook, que genera 1.000 millones de contenidos cada día. El uso de Twitter en Estados Unidos ha explotado desde un 5% en 2008 hasta el 87% en 2010, y ahora las cifras son aún mayores. En 2010, más de 17 millones de estadounidenses utilizaron Twitter, y el promedio de tweets por día solamente en Estados Unidos fue de 15.5 millones. Obviamente, hay buenos usos de todas estas formas de comunicación. Sin embargo, hay muchas consecuencias inquietantes, incluyendo el acoso en línea, que ha conducido al suicidio de adolescentes, el robo de identidad, riesgos de la seguridad infantil, adicción a la pornografía y carreras arruinadas. Solicitantes de un empleo no lo tienen debido a relatos de mala conducta en Facebook. Trabajadores envían desacertados mensajes de correos electrónicos antes de pensar. Personas han destruido relaciones al teclear sus pensamientos más íntimos en mensajes de correo electrónico y después presionar el botón enviar, antes de darse cuenta de lo relevador que era ese mensaje. Debido a la información que está disponible hoy, la intimidad personal se ha desvanecido. Tristemente, cualquiera puede decir cualquier cosa sobre un individuo, sea cierta o no, y se queda por ahí flotando en el ciberespacio, tan solo esperando a que alguien tenga acceso a la información. La reputación de personas ha quedado destruida por lo que otros han dicho, y sin embargo no había nada de cierto en sus palabras. Se podría decir que
que se está produciendo una explosión de palabras y aún no hemos visto el daño que será causado por eso hasta que las personas aprendan el poder de las palabras y establezcan el compromiso de utilizarlas de manera piadosa. Nos comemos nuestras palabras. Estoy segura de que habrás oído decir a alguien: te vas a comer esas palabras. Puede sonar a mera frase, pero en realidad sí nos comemos nuestras palabras. Lo que decimos no solo afecta a otras personas, sino que también nos afecta a nosotros. Las palabras son maravillosas cuando se utilizan de manera adecuada. Puede edificar, alentar y dar confianza a quien las oye. Una palabra adecuada, pronunciada en el momento correcto, en realidad puede cambiar una vida. Proverbios 15:23 dice: es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Podemos literalmente aumentar nuestro propio gozo diciendo palabras adecuadas. También podemos disgustarnos a nosotros mismos hablando innecesariamente sobre nuestros problemas o cosas que nos han hecho en las relaciones. No hace mucho tiempo yo tuve una situación decepcionante con alguien a quien consideraba una buena amiga y noté que cada vez que hablaba sobre eso me resultaba difícil quitármelo de la mente durante el resto del día. Finalmente me di cuenta de que si quería sobreponerme a eso, tenía que dejar de recordarlo mentalmente y verbalmente una y otra vez. Personas me seguían preguntando acerca de la situación debido a un interés genuino, pero yo finalmente entendí que tenía que responder. Es mejor para mí si no hablo de eso. Las palabras que salen de nuestra boca entran en nuestros propios oídos, al igual que en los oídos de otras personas, y después pasan a nuestra alma, donde nos causan gozo o tristeza, paz o disgusto, dependiendo del tipo de palabras que hayamos pronunciado. Nuestras palabras incluso pueden oprimir nuestro espíritu. Dios desea que nuestro espíritu sea ligero y libre, de modo que pueda funcionar adecuadamente, no que sea pesado y oprimido. Cuando entendemos el poder de las palabras y nos damos cuenta de que podemos escoger lo que pensamos y hablamos, nuestras vidas pueden ser transformadas. Nuestras palabras no son forzadas sobre nosotros, se formulan en nuestros pensamientos y entonces nosotros las pronunciamos. Podemos aprender a escoger nuestros pensamientos, a resistir los malos y pensar en los buenos, los sanos y los correctos. Donde va la mente, el hombre le sigue. También podríamos decir que donde va la mente, la boca le sigue. Ni siquiera tenemos que estar hablando con alguien para aumentar nuestro gozo con nuestras palabras. La mera confesión de cosas buenas es suficiente para alegrarte. Yo he escrito mucho sobre el poder de confesar la palabra de Dios en voz alta. Y seguiré haciéndolo, porque ha sido una de las cosas más útiles que he hecho en mi propia vida. Cuando te levantas en la mañana, si hay algo que necesitas atender ese día y que no te entusiasma, puedes decir: aborrezco este día. O puedes decir: Dios me dará la fuerza hoy para hacer lo que tenga que hacer y para hacerlo con gozo. ¿Cuál de estas dos frases crees que te prepararía mejor para el día? Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida. En la Reina Valera 1960. Según la Escritura, Dios ha dado a sus hijos una nueva naturaleza y se nos enseña a renovar nuestra mente y nuestra actitud diariamente. Tener una perspectiva positiva de la vida y hablar palabras positivas son dos de las cosas más apacibles que podemos hacer. Proverbios 12:14a dice: cada uno se sacia del fruto de sus labios. Proverbios 13:2: quien habla el bien, del bien se nutre. Y Proverbios 18:20 dice: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Poderoso. Cualquiera que quiera estar sano tiene cuidado de escoger alimentos de calidad que proporcionen una buena nutrición. Si queremos estar sanos en nuestra alma y espíritu, también deberíamos escoger palabras que nos edifiquen y aumenten nuestra paz y nuestro gozo.
Como hemos visto, nos comemos nuestras palabras y podemos decir legítimamente que son alimento para nuestra alma. El mundo está lleno de malas noticias. Enciende cualquier canal de noticias o compra cualquier periódico o revista de noticias y los encontrarás llenos de informes de asesinatos, robo, guerras, hambre y todo tipo de acontecimientos horriblemente trágicos. Y aunque esas cosas están generalizadas en el mundo actualmente, yo desearía con todo mi corazón que tuviéramos algunos canales y periódicos de buenas noticias. Creo que hay muchas cosas buenas sucediendo en el mundo y probablemente haya más bien que mal, pero la maldad es aumentada de modo que a menudo parezca abrumadora. Aunque puede que queramos saber lo que está sucediendo en el mundo, no deberíamos tener una dieta regular de malas noticias, sino que deberíamos escoger leer, ver y hablar de cosas buenas. Afortunadamente, no tenemos que esperar a que alguna otra persona nos anime. Podemos hacerlo con nuestras propias palabras mediante lo que escogemos hablar. Recientemente entré en una habitación y oí a un grupo de personas que hablaban sobre varios negocios que recientemente se habían declarado en bancarrota. Entonces mencionaron otros dos que habían oído que también iban a declararse en bancarrota. Yo sentí que había tristeza en la atmósfera, así que dije, bueno, Dios no está en bancarrota y Él está de nuestra parte. Inmediatamente la atmósfera cambió y todos estuvieron de acuerdo conmigo. De ninguna manera estoy sugiriendo que neguemos la realidad, pero podemos escoger de lo que queremos hablar. Si no nos ayudamos a nosotros mismos o a otra persona al hablar de todas las cosas malas que suceden en el mundo, entonces ¿por qué llenar nuestra conversación de eso? Entiendo que hasta cierto grado hablaremos de las condiciones que hay en el mundo. Queremos estar bien informados de lo que sucede. No hay sabiduría alguna en ser ignorantes o ser agarrados por sorpresa, pero hablar de ello excesivamente o sin propósito alguno solamente crea una atmósfera de tristeza que nadie disfrutará. Pensar en aquello de lo que hablas. Hablamos mucho y con bastante frecuencia no prestamos atención alguna a lo que estamos diciendo y mucho menos pensamos seriamente en el efecto de nuestras palabras. Quiero alentarte a que tomes algún tiempo y pienses en los tipos de cosas de los que normalmente hablas. ¿Qué tipo de conversación te gusta y en cuál participas? Si somos sinceros con nosotros mismos, puede que descubramos que parte de nuestro mal ánimo está directamente vinculado a nuestra conversación. Incluso algunos de nuestros problemas pueden estar relacionados con las malas elecciones que hacemos sobre lo que decimos. A medida que progresemos en este libro, aprenderás que las palabras tienen tanto poder que en realidad pueden crear circunstancias en nuestras vidas. Wow. Por ejemplo, si un hombre dice continuamente, no puedo controlar mi apetito, creerá que no puede hacerlo y por lo tanto no lo controlará. Si una mujer dice, nunca tendré dinero ni cosas bonitas, puede que termine viviendo muy por debajo del nivel que Dios desea para ella, simplemente porque ni siquiera intentará mejorar. Creemos más en lo que nosotros mismos decimos de lo que creemos en lo que otras personas nos dicen. Esto es muy importante. Voy a repetir esa parte porque creo que lo leí un poco para que tengamos claridad. Y creemos más en lo que nosotros mismos decimos de lo que creemos en lo que otras personas nos dicen, o sea, nosotros mismos. Nuestras palabras son más poderosas a veces que las que otros nos dicen. Esto es muy importante y por eso quiero repetirlo. Crees más en lo que tú mismo dices de lo que crees en lo que otros te dicen. Piensa, cuando alguien te hace un cumplido, cuando llevas un vestido que no te gusta en particular y tu peinado no tiene un buen día, ¿crees a esa persona? O quizá crees a esa pequeña voz en el interior que dice, ella tan solo está siendo amable, porque no te ves bien, te ves horrible. Si decimos algo con la suficiente frecuencia en silencio en nuestro corazón o verbalmente, lo creeremos sea o no cierto. Y la Biblia nos enseña que recibimos lo que creemos. Todas las promesas de Dios se reciben por medio de creerlas. Realmente creer significa recibir. Wow,
y recibir significa creer. Creer y recibir son como gemelos siameses. No pueden separarse. Lo que creemos se convierte en nuestra realidad. Sería un sabio ejercicio tomar un rato al final de cada día y pensar en las cosas de las que hemos hablado ese día. Sin duda, siempre que nos sintamos un poco tristes, deberíamos preguntarnos de inmediato, ¿de qué he estado hablando? Nuestras palabras no causan todos nuestros problemas, pero sí causan una gran cantidad de ellos, y se les debería dar bastante consideración cuando estamos buscando respuestas a los problemas a los que nos enfrentamos en la vida. Todos tenemos desafíos en la vida, pero podemos hacer que sean mejores o peores mediante el modo que hablamos de ellos. ¿Qué tipo de conversación mantienes en la mesa del almuerzo en el trabajo? Cuando vas al trabajo en el auto compartido, cuando conversas con amigos en una reunión social. ¿Por qué no decir cada día antes, incluso de salir de la casa, que solamente vas a hablar de cosas que beneficien a ti mismo y a las personas que te oigan? Ya que tenemos la capacidad de hacer que nuestro día sea mejor, seríamos ciertamente necios si no lo hiciéramos. Permíteme decir claramente que no creo que podamos hacer que todas nuestras circunstancias se transformen en agradables realizando confesiones positivas, pero sí creo que muchas de ellas cambiarán según la voluntad de Dios. Solamente quiero enseñarte a estar de acuerdo con Dios y aprender a decir lo que Él dice. Por ejemplo, Dios nunca diría: esta mala circunstancia es demasiado para mí, es demasiado difícil y voy a tirar la toalla. Podrías estar pensando en este momento: bueno, claro que Dios no diría eso. Entonces, ¿por qué lo dices tú? Dios tiene el control, no nosotros. Sin embargo, podemos cooperar con Él y obstaculizarle al estar en acuerdo o en desacuerdo con su palabra. Una cosa es segura: hablar negativamente podría hacerte daño, pero hablar positivamente nunca lo hará. Entonces, ¿por qué no seguir lo positivo y ver qué tipo de resultado obtienes? ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Siembra y cosecha. En la Biblia aprendemos el principio de la siembra y la cosecha. Comenzando en Génesis. Dios nos enseña, que mientras la tierra permanezca habrá tiempo de siembra y cosecha. Podemos entender enseguida el modo en que un agricultor siembra la semilla y espera su cosecha, pero necesitamos más entendimiento en cuanto a lo que me referiré como semilla espiritual. Podemos ver una semilla de tomate con nuestros ojos y entender el proceso de plantar y esperar una cosecha de tomates. No podemos ver actitudes, pensamientos o palabras, pero también ellos son semillas que operan en el ámbito espiritual invisible. Y también ellos producen una cosecha basada en lo que ha sido plantado. Si una persona siembra continuamente pensamientos, actitudes y palabras negativas, producirá muchos resultados negativos en su vida. De igual modo, si siembra pensamientos, actitudes y palabras positivas y llenas de vida, verá resultados buenos y positivos. Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y vida en Juan 6:63. Como ya he dicho, nuestras palabras nos afectan a nosotros, al igual que a quien nos oye. Tocan nuestra alma y nuestro espíritu y pueden producir una cosecha en nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, si alguien me dijo algo muy hiriente y mezquino, eso afectará mis emociones y mi mente, lo cual a su vez causará tristeza en mi expresión. De igual modo, si alguien me dice algo edificante y alentador, eso afecta a mi mente y mis emociones de manera positiva, poniendo una sonrisa en mi rostro. Frecuentemente puedo sentir una ráfaga de energía extra que recorre todo mi cuerpo. Somos vigorizados por las palabras positivas y debilitados por las negativas. Las palabras pueden hacernos sentir enojados o pueden calmarnos. Por tanto, deben de tener poder. Un conferencista estaba hablando sobre el poder
del pensamiento positivo y el poder de las palabras. Uno de los miembros de la audiencia levantó su mano y dijo: no es decir buena fortuna, buena fortuna, buena fortuna lo que me hará sentir mejor. Tampoco decir mala suerte, mala suerte, mala suerte me hará sentir peor. Son solo palabras y en sí mismas no tienen poder alguno. El conferencista respondió: cállese, necio, no entiende nada de esto. El miembro de la audiencia quedó anonadado. Su cara se puso roja y tuvo la tentación de responder groserías, algo que yo no puedo decir en este libro. El conferencista levantó su mano. Por favor, discúlpeme. No tenía intención de molestarle. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. El miembro de la audiencia se calmó. Algunas personas en salas murmuraban, otras movieron sus pies. El conferencista continuó: esa es la respuesta a la pregunta que usted me hizo. Unas palabras le hicieron enojar mucho y las otras palabras le calmaron. ¿Entiende ahora el poder de las palabras? ¡Wow! Me gustaría que considerase seriamente el siguiente pasaje de las Escrituras, porque también nos muestra el poder de las palabras. ¡Uf! ¡Qué poderoso eso! Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con sus propósitos. Isaías 55, 10 al 11. En la palabra de Dios se nos enseña un principio muy importante. De igual modo que la semilla natural produce una cosecha, así también lo hace la palabra de Dios. Cuando Él la pronuncia o nosotros la pronunciamos como sus hijos, veremos un resultado basado en el tipo de semilla que hayamos sembrado. Dicho con mucha sencillez, si yo hablo sobre carencia, enfermedad, cosas que me enojan y problemas la mayor parte del tiempo, entonces las semillas de palabras que estoy sembrando realmente producirán una cosecha de más de lo mismo. Por otro lado, si escojo hablar sobre provisión, salud, perdón, la bondad y la fidelidad de Dios, estoy sembrando semillas que producirán una buena cosecha según la semilla que siembro con mis palabras. Un agricultor no planta semillas de tomate y espera obtener brócoli. Y nosotros no deberíamos plantar semillas de cosas malas esperando obtener una buena cosecha. Cuando entendemos verdaderamente este principio y actuamos en consecuencia, podemos cambiar nuestras palabras y por tanto podemos cambiar nuestras vidas. Quiero concluir este capítulo con una historia que un amigo mío me contó y que nunca olvidaré. Un día, cuando yo era alumno de primer año de la secundaria, vi a un muchacho de mi clase que caminaba a su casa desde la escuela. Se llamaba Kile. Parecía que se llevaba a su casa todos sus libros. Yo pensé: ¿por qué querría alguien llevarse a su casa todos sus libros un viernes? Realmente debe ser un idiota. Yo tenía planeado todo el fin de semana fiestas y un partido de fútbol con mis amigos el sábado en la tarde. Así que me encogí de hombros y seguí. Mientras caminaba, vi a un grupo de muchachos que corrían hacia él. Se chocaron con él haciendo que se cayeran todos sus libros en sus brazos y poniéndole la zancadilla para que se cayera en el barro. Sus lentes salieron volando y yo los vi aterrizar en la hierba a unos 3 metros de él. Él levantó la vista y yo vi una terrible tristeza en sus ojos. Me compadecí de él, así que me acerqué corriendo mientras él buscaba gateando sus lentes y vi una lágrima en sus ojos. Cuando le entregué sus lentes dije: esos tipos son unos idiotas, realmente deberían vivir sus vidas. Él me miró y dijo: oye, gracias. Había una gran sonrisa en su cara. Era una de esas sonrisas que mostraban verdadera gratitud. Yo le ayudé a recoger sus libros y le pregunté dónde vivía. Resultó que vivía cerca de mí, así que le pregunté por qué no le había visto antes. Él me dijo que había asistido a una escuela privada anteriormente. Yo nunca me había relacionado con un muchacho que iba a una escuela privada. Hablamos durante todo el camino hasta casa y yo llevé sus libros. Él resultó ser un muchacho bastante agradable y le pregunté si quería jugar fútbol el sábado conmigo y con mis amigos. Y él dijo que sí. Estuvimos juntos el fin de semana y cuanto más llegaba a conocer a Kile, mejor me caía y mis amigos pensaban lo mismo de él.
Durante los 4 años siguientes, Kile y yo nos hicimos muy buenos amigos. Cuando éramos veteranos, comenzamos a pensar en la universidad. Kile decidió ir bueno, a un lugar, Georgetown se llama, sí, Georgia, perdón, es que no, el inglés británico me cuesta, se llama Georgetown, y yo iría a Duke. Kill era el estudiante con mejores notas de nuestra clase. Me falló mi inglés. Yo me burlaba de él todo el tiempo sobre ser un idiota. Él tenía que preparar un discurso para la graduación y yo estaba muy contento de no tener que ser quien subiera a la plataforma para hablar. El día de la graduación vi a Kill. Se veía estupendamente. Yo podía ver que estaba nervioso por su discurso. Cuando comenzó, se aclaró la garganta y dijo: la graduación es un momento para dar las gracias a quienes te ayudan a lograrlo en estos duros años. Tus padres, tus maestros, tus hermanos, quizá un entrenador, pero principalmente tus amigos. Estoy aquí para decirles a todos que ser amigo de alguien es el mejor regalo que pueden hacer. Voy a relatarles una historia. Yo me quedé mirando a mi amigo con incredulidad a medida que él relataba la historia del día en que nos conocimos. Él tenía planeado suicidarse ese fin de semana. Habló de que como había limpiado su taquilla para que su mamá no tuviera que hacerlo después y se llevase sus cosas a casa, me miró y me mostró una pequeña sonrisa. Afortunadamente, fui salvado. Mi amigo me salvó de hacer lo inexpresable. Yo escuché un grito ahogado entre la multitud, cuando ese muchacho bien parecido y popular nos dijo todo sobre su momento más débil. Vi a su mamá y a su papá mirarme y sonreír con aquella misma sonrisa agradecida. No fue hasta ese momento cuando entendí su profundidad. Nunca subestimes el poder de tus palabras y tus obras. Con algunas palabras amables puedes cambiar la vida de una persona para mejorar o para peor. Dios nos pone a todos en las vidas de los demás para impactarnos unos a otros en cierta manera. ¡Wow! 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 ¡Uf! Mucho poder. Qué lindo es el Señor. Gracias. Qué capítulo tan poderoso. Qué capítulo tan lindo. Espero que seas bendecido como yo lo he sido. Me alegra mucho que estés aquí conectado. Vamos, empezó este viaje. No pares, termínalo, escúchalo con disciplina. Va a ser bien especial. Aprendí mucho en este libro. Nos vemos en capítulo 2. Nos vemos en el capítulo 2. Bendiciones. Club de Lectura Crecer. Chao.